invitados e invitadas, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Luego. Lo sentí yo. Colegas, el acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados y solicito a continuación a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hay un solo documento para la cuenta y que es una comunicación del señor Valentín Díaz, director de Senabat, mediante el cual señala que no podrá participar en la sesión de hoy por motivos de agenda. Eso es toda la cuenta, presidenta. Por lo tanto, hoy día quedamos con 3 invitados en lugar de los 4. No habiendo posibilidades de reemplazarlo dado el plazo, entonces mantenemos el programa original y pasando, no, voy a dar la palabra en varios, entonces nos queda, ya está arrestado acá, ¿no? Sí, está, Sí, hay 3 nomás. Está arrestado, sí. Muy bien, muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? No hay palabras solicitadas. Entramos entonces de lleno al orden del día. La sesión tiene por objeto, colegas, como ustedes saben, tratar materias propias de nuestra competencia de acuerdo al cronograma establecido. Y para la mañana de hoy y confirmados han sido invitados las siguientes personas. Don Víctor Hugo Robles, periodista, activista por los derechos de las personas con VIH-Sida. Al señor Jaime Yamet Rojas, ex seremi de salud de la región de Valparaíso, y al señor Matías Goyenechea Hidalgo, presidente de la Fundación Creando Salud. Como ya se ha señalado, el cuarto invitado se ha excusado para asistir, y esto es don Valentín Díaz, director de Senabast. Sin más, le ofrezco la palabra entonces a don Víctor Hugo Robles. Por favor, don Víctor Hugo, ¿se encuentra conectado? Sí, ahí está. Encienda su micrófono, por favor, o está ya activado acá. Sí, aquí está activado, pero no sé. No tiene audio, don Víctor Hugo. Celular. Con eso me audífono. Eso es el problema. Ahora sí, aquí está activado. Don Víctor Hugo no se escucha. No, tenemos un problema de conexión. ¿Aló? Días. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Me escucha? Sí, don Víctor Hugo, y lo mismo para los demás invitados. Cada uno de ustedes tiene 15 minutos para exponer y tenemos adicionalmente 15 minutos para preguntas y respuestas. Si nos mantenemos dentro del contexto del tiempo, podremos mantener el programa, por lo tanto les pido que ajusten sus exposiciones a ese contexto. Don Víctor Hugo tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a las diputadas y diputados. Comparecer ante esta comisión relatando lo que hemos vivido y lo que hemos tenido que sobrevivir las personas que vivimos con VIH. Unos breves antecedentes de mi propia persona como persona viviendo con VIH. Soy periodista y activista de la diversidad sexual y del VIH, diagnosticado el año 1994. Entonces represento a miles y miles de personas, hombres, mujeres y niños y niñas que viven con VIH en nuestro país. Yo vengo de una época en que vivir con VIH era sentencia de muerte, es decir, que no habían terapias para todas las personas. De hecho, teníamos que esperar a aparecer en un sorteo, en un macabro sorteo en los hospitales, o esperar que alguien falleciera y nosotros heredar esa pastilla de la persona que falleció, que es mi caso. Así es que por eso que es muy importante el relato que les voy a hacer respecto a la demanda que hemos planteado las personas viviendo con VIH por la aplicación de la política de terapias VIH multimés. La política de terapias VIH multimés implica la entrega de tratamiento de terapia
por más de un mes. Es decir, cuando uno va al hospital cada mes a buscar su terapia, en el tiempo del COVID, lo que nosotros estamos reclamando y exigiendo es que se nos entreguen por varios meses, por 2 meses, por 3 meses, incluso la OPS y ONUCIDA, ellos hablan de 6 meses. Cuando aparece el COVID en Chile el 3 de marzo de este año, las personas viviendo con VIH, por supuesto que comenzamos a preocuparnos y solicitamos información al Ministerio de Salud a través de distintas vías, vías formales, informales, correos electrónicos, llamados a través de las redes sociales, pidiendo que se nos entregara información por ser nosotros personas en situación de salud crónica, que estábamos y estamos, por supuesto, todavía mucho más expuestos y afectados al COVID-19. Desgraciadamente, durante todo ese tiempo, estamos hablando de marzo, nunca el Ministerio de Salud, el ministro Mañalich, ni los encargados del programa de VIH, ni la subsecretaria Daza, escucharon nuestros llamados y nos entregaron información sobre la relación de VIH y de COVID-19. La verdad es que hasta el día de hoy carecemos de un protocolo. Chile no tiene protocolo para tratar VIH y COVID. Solo supimos el 27 de marzo, de modo bastante informal, de la realización de una videoconferencia del Programa Nacional de VIH con los representantes del VIH en todo el país, digamos, los representantes del Estado, de los ministerios, donde se entregaban una serie de directrices para tratar el VIH en conjunto con el COVID, lo que no representa un protocolo, sino que información que se entregó vía videoconferencia. Bueno, en esta videoconferencia se entregan 3 elementos que son muy claves. Una, que se suspende las atenciones clínicas a las personas viviendo con VIH. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yo, que llevo muchos años viviendo con VIH, hace 6 meses que no puedo atenderme, que no hay atención clínica en los hospitales. Todo eso para prevenir la ida y venida de las personas viviendo con VIH a los hospitales. Tampoco se hacen exámenes y en esas indicaciones clínicas se establece la entrega de terapias por varios meses en los centros de salud, en los 50 centros de VIH que hay en el país. Bueno, nosotros comenzamos entonces a solicitar información sobre la entrega de estas terapias por multimés que señalaba este documento del 27 de marzo y nos encontramos con la sorpresa de que esto no estaba ocurriendo. Tanto así que el día 3 de abril, en mi calidad de periodista, comencé a realizar un reportaje sobre cómo es vivir con COVID en tiempo del VIH. Y ahí descubrimos situaciones bastante alarmantes, junto con no haber atención, con no haber exámenes, con no entregar las terapias por varios meses. A las personas se les obligaba a ir en el peor tiempo del COVID-19 a los hospitales a buscar sus terapias, exponiéndolos al contagio. Tanto así que el día 14 de mayo, Sebastián Neira, un paciente viviendo con VIH con movilidad reducida, fue al Hospital San José a buscar su terapia y le entregaron terapia por 10 días. Esto lo denunciamos porque primero es una falta a los reglamentos sanitarios, dividir las terapias, entregarlas por 10 días. Finalmente, el paciente Sebastián Neira tuvo que ir 3 veces en un mismo mes durante mayo a buscar las pastillas parceladas por 10 días, por 10 días, por 10 días. Esta información estuvo en poder del ministro Mañalich, estuvo en poder de la subsecretaria Daza, estuvo en poder de todas las autoridades de salud, incluyendo al Programa Nacional de VIH, pero nada hicieron exponiendo a este paciente al contagio del COVID-19. Y por supuesto, exponiendo también a los otros pacientes que recibían sus pastillas parceladas. El día 21 de mayo, yo personalmente tuve que ir a buscar mi terapia al Hospital San José. Estamos hablando de un hospital que todos conocemos por la información que apareció en los medios, por las denuncias también de médicos y de enfermeros, que era un hospital colapsado. Sin embargo, se nos obligó a las personas a ir a buscar las terapias cada mes. Yo voy el 21 de mayo a buscar la terapia, el hospital, por supuesto, estaba colapsado, la farmacia de la entrega de terapia estaba en cuarentena porque todo el personal estaba contagiado con el COVID. Nos entregaron terapias por un mes, habíamos alrededor de 30 pacientes en los pasillos, con mínimas medidas de precaución y de distancia física, entregando las pastillas por un mes, señalando
la jefa de programa del VIH con la cual yo hablé, la doctora Esther Santander, quien me confirmó que había problema de stock en los hospitales y esto era una responsabilidad del Ministerio de Salud y yo la atribuyo, por supuesto, directamente al ministro Jaime Mañalich. En este contexto, el día 3 de junio interpuse un recurso de protección en los tribunales de justicia demandando la entrega de terapias VIH multimed, no porque se nos ocurriera un día en la mañana, sino que porque responde a decretos del mismo Ministerio de Salud. Estamos hablando de un decreto, el decreto 4 del 25 de marzo, que establece la entrega de terapias por varios meses a todas las personas enfermas crónicas. Estamos hablando de un ordinario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el número 1916, del 7 de abril, que establece exactamente lo mismo, pero incluye a las personas viviendo con VIH como personas beneficiadas en la entrega de terapia por varios meses, considerando nuestra situación clínica. Este recurso de protección, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, es más, la sexta sala de la Corte de Apelaciones ordenó al Ministerio de Salud la entrega inmediata de mi terapia por 3 meses, encontrándome la razón en mi reclamo y, por supuesto, también llamando la atención al Ministerio de Salud en el resguardo de la salud y de la vida de las personas viviendo con VIH. Esta acción judicial, que fue difundida por los medios de comunicación porque representaba la primera acción judicial de personas viviendo con VIH en tiempo de COVID-19, implicó la interposición de 8 recursos de protección, en total 9 recursos de protección, en distintas cortes de apelaciones del país. Corte de Apelaciones de Iquique, Corte de Apelaciones de Concepción, Corte de Apelaciones de La Serena y 6 recursos de protección en las Cortes de Santiago y en la Corte de San Miguel. Desgraciadamente, esto no fue fácil batallar en las Cortes, batallar también con la negación del Ministerio de Salud, con las mentiras de las autoridades de salud, quienes desconocen estos decretos, estos ordinarios, desconocen las recomendaciones de Naciones Unidas y de la OPS, que son estos organismos internacionales los que han recomendado la entrega de terapias VIH por varios meses. La OPS ha señalado esta recomendación del año 2016, tampoco es nueva, y ONU-SIDA habla de la entrega de terapia por 3 meses, por 4 meses, hasta por 6 meses, pero desgraciadamente, desde la administración del ministro Mañalich hasta ahora, la administración del doctor Enrique París, las autoridades no se han allanado a entregar este derecho que está garantizado por la ley y por decretos del Ministerio de Salud y por recomendaciones de organismos técnicos especializados como OPS o OMS. Es más, y lo quiero denunciar en esta comisión, el Ministerio de Salud no le bastó no escuchar nuestros reclamos, atender nuestro derecho, nuestra garantía a la salud y a la vida, sino que pidió el auxilio de los abogados del Consejo de Defensa del Estado para que batallaran en contra de nuestros derechos que estaban siendo pedidas, sus garantías en los tribunales de justicia. Yo no entiendo, ninguno de nosotros entendió por qué se nos asumió como un peligro para el Estado, como un peligro para las arcas del Estado. Los abogados del Consejo de Defensa del Estado, si yo bien entiendo, tienen que defender los intereses pecuniarios, los intereses fiscales del Estado. Lo que nosotros estábamos solicitando y todavía estamos solicitando, porque aún hay recursos que tienen que ser fallados por las Cortes de Apelaciones, estamos pidiendo que se garantice un derecho que el mismo Ministerio de Salud reconoce. Estamos pidiendo que se garantice el derecho a la vida, estamos pidiendo que se garantice el derecho a la salud y desgraciadamente el ministro Mañalich no solo no respondió a esta garantía de derechos, sino que además mintió a la prensa señalando que se estaban entregando terapias por 3 meses en las puertas de las casas. Yo hasta el día de hoy, después de casi 7 meses de pandemia, estoy esperando que me toquen la puerta o que me llamen por teléfono para saber cuándo me van a traer mi terapia aquí a la puerta de la casa. Esta situación ha sido, no sé cuántos minutos me queda, presidente.
Le digo de inmediato, usted partió a las 10:41. Todavía le quedan tres minutos, por favor. Bueno, es importante señalar que esta demanda que estamos haciendo las personas viviendo con VIH es una demanda muy sentida, porque las personas que vivimos con VIH vivimos primero porque hemos sido sobrevivientes a una pandemia que ha matado millones y millones de personas. Desgraciadamente, desde que apareció el COVID-19, que es también una pandemia, el tema del VIH ha sido absolutamente desatendido por todas las autoridades de salud, principalmente por el ministro Mañalich, quien no dio fuerza, quien no dio garantía ni para la protección de la salud, ni tampoco para el seguimiento de los programas que estaban implementados desde el Ministerio de Salud. Programas que por supuesto eran débiles, erráticos, campañas que no llevaban a que las personas se protegieran de VIH, programas que tampoco lograban llegar a todas las personas para que se hicieran el test rápido de VIH. Ustedes sabrán, sobre todo los diputados y diputadas que conformaron la comisión investigadora en tema de VIH y que estableció graves falencias, errores incluso criminales de parte de las autoridades de salud y de todas las autoridades, pero particularmente de las autoridades de salud, en el tratamiento de las personas viviendo con VIH. Nosotros estamos luchando por la vida, nosotros no estamos luchando ni a favor ni en contra de una autoridad. Nosotros somos colaboradores, no de las autoridades, sino que somos colaboradores de nuestra propia vida. Por eso nos hemos organizado, por eso también algunos hemos decidido enfrentar el miedo, enfrentar el prejuicio, y le hemos puesto nombre, y le hemos puesto cara y rostro y vida y biografía a esta enfermedad que sigue siendo una enfermedad mortal, que mata a las personas, que no tiene cura, y junto con eso es una enfermedad también que provoca la muerte social. Por eso que muchas personas, y eso es importante que lo sepan los diputados y las diputadas, muchas personas atienden en centros hospitalarios distintos a su lugar de residencia. Por ejemplo, hay muchas personas que son de Chiloé, que son de Temuco, de Concepción, que vienen a Santiago a atenderse. Y no lo hacen porque les encante viajar, sino que lo hacen porque temen que vecinos, que personas que los conozcan, los vean en los centros de salud pidiendo sus terapias y que sean detectados y sean discriminados y que sean estigmatizados. Por eso esas personas tienen que acudir a lugares distintos. Y en tiempos de pandemia, eso se ha hecho mucho más difícil, no solo por las dificultades que sabemos, ¿no?, de los cordones sanitarios, de las cuarentenas, los problemas económicos, los problemas de desplazamiento, los problemas de tiempo también que eso acarrea. Entonces, por eso que hemos demandado al Ministerio de Salud, al ministro Mañalich en particular, e inicialmente, que se aplique esta política porque es una política recomendada por organismos internacionales, es una política que conlleva la salud y la vida de las personas viviendo con VIH. Yo lamento que el ministro Mañalich no haya estado a la altura, así como tampoco ha estado a la altura las otras autoridades de salud. Me refiero a la subsecretaria Daza y al subsecretario Zúñiga, que en vez de escucharnos, de acoger nuestras demandas por vivir, lo que nosotros queremos es vivir, ser un aporte a la sociedad. Ellos no lo han escuchado, todo lo contrario, cerraron las puertas desde un inicio y ahora el ministro Enrique París, pese a que él ha señalado que tiene un compromiso personal con las personas viviendo con VIH, nosotros no hemos visto ese compromiso ejemplificado en acciones concretas. Desgraciadamente, esta es una política de falta de garantía, de no escucha, y es una política también que lleva a la muerte de las personas viviendo con VIH. Desgraciadamente es así, dramáticamente es así, porque si estamos vivos ahora es por las terapias, es por los tratamientos, y desgraciadamente el Ministerio de Salud no se ha allanado para entregar las terapias VIH multimes. Por eso demandamos a los tribunales de justicia y por eso estamos esperando que la Corte Suprema revierta los fallos de las Cortes de Apelaciones y finalmente señalar que si no encontramos justicia en nuestro país, las personas viviendo con VIH vamos a estar obligados a recurrir a tribunales internacionales para que se respete nuestro derecho a la salud y a la vida. Y los responsables de esta acción, de este bochorno internacional del gobierno de Chile, uno de los principales responsables
va a ser el ex ministro de Salud, Enrique París. Perdón, el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Muy bien, gracias, don Víctor Hugo. Ofrezco la palabra a la diputada doña Claudia Mix. ¿Alguien más? Gracias, presidente. Buenos días. Saludar a los estudiantes. Sí, ahí. También agradecer la exposición de Víctor Hugo Robles, a quien conozco también hace mucho tiempo. Presidí e impulsé la comisión investigadora sobre el tema de VIH en nuestro país, un tema que de verdad es bastante invisibilizado, presidente, y disculpe que me tome estos minutos, pero estamos hablando de otra pandemia que camina paralelamente a esta otra y que es bastante invisibilizada. Yo quiero preguntarle a Víctor Hugo si puede compartir con esta comisión revisora el dato aproximado de cuánta gente muere en Chile producto ya a esa altura de SIDA, porque es la etapa final del VIH. O sea, cuánta gente hoy día, por no haber recibido sus tratamientos, se exponía a llegar a esa última etapa del VIH en nuestro país. Y además que él pudiera compartir con esta comisión revisora también cuál es el número aproximado, porque lamentablemente Chile también está al debe con los compromisos internacionales de llegar al 90-90-90, que es un compromiso sanitario de nuestro país a nivel internacional. ¿Cuántas personas hoy día? Y somos, de hecho, uno de los 10 países del mundo con más casos nuevos anualmente de personas que viven con VIH. ¿Cuántas personas hoy viven aproximadamente con VIH en nuestro país, presidente? Esas son las dos preguntas que quiero que Víctor Hugo Robles pudiera responder. Gracias, diputado Mix. Antes de que don Víctor Hugo conteste, yo agrego preguntas como diputado. Bueno, tenía lo mismo. ¿Cuál es el universo de los afectados por VIH para poder medir cuál es el tamaño de la reclamación que hace don Víctor Hugo? Y ya está preguntado. Lo otro es que si el ordinario del 7 de abril que se emitió, entiendo por lo que usted declara, esto no se cumplió por una nueva instrucción de no cumplir el tratamiento multimensual, por así decirlo, o sencillamente hay otras razones que son más bien atribuibles a los centros hospitalarios. Y lo otro es, usted hizo mención a que están apelando a unos fallos. ¿A qué se refiere con esas reclamaciones judiciales que están ustedes apelando precisamente? ¿No hay más preguntas? Tiene la palabra don Víctor Hugo, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir que hasta antes de la pandemia, Chile era publicitado en el mundo entero, incluso en nuestro país, porque encabezaba la lista de los países en América Latina y el Caribe con mayor cantidad de personas viviendo con VIH que ingresaban al sistema. Personas que eran diagnosticadas. Desgraciadamente, las autoridades de salud señalaban un eufemismo, señalando de que habían más personas porque se realizaban más exámenes, que es lo mismo que dicen respecto del COVID. Pero ingresan más personas, son personas diagnosticadas, más personas diagnosticadas de VIH, particularmente jóvenes, no porque se hagan más exámenes, sino que porque no hay campañas de prevención, porque Chile carece de políticas públicas de salud integral. Esa es la razón por la cual más personas son diagnosticadas de VIH-Sida en nuestro país. Chile contabiliza más de 70.000 personas viviendo con VIH, en su gran mayoría, todas ellas son personas que están en tratamiento, por eso que la escala de muerte ha disminuido ostensiblemente. Yo les decía al principio que yo provengo de un tiempo, de una época, donde la única esperanza que teníamos nosotros era de morir, porque no habían terapias, porque no habían tratamientos médicos, solamente paliativos, y había que cuidarse nomás para no adquirir alguna enfermedad infecciosa y morirse. La entrada de los medicamentos a partir del año 1997 representó una esperanza para todas las personas viviendo con VIH. Chile tiene la entrega de tratamiento universal como una garantía que está establecida por ley a todas las personas viviendo con VIH, independiente de su sistema de salud. En ese sentido, Chile ha sido un ejemplo. Por eso que nosotros estamos reclamando que se cumpla y se respete también ese derecho, que es un derecho que reclamamos las personas viviendo con VIH desde un principio, ¿no? Desde los años 90, que las personas viviendo con VIH nos hemos ido organizando, hemos entablado recursos de protección. Recuerdo yo en los tiempos
en otros tiempos, muy triste, cuando la gente moría, que poníamos recursos de protección también por el derecho a la vida, por la entrega de los medicamentos en las Cortes de Apelaciones de Santiago. Es decir, que las acciones que hacemos ahora tampoco son nuevas, sino que es parte de nuestra lucha, es parte de nuestra trayectoria. Porcentualmente en Chile mueren 2 personas al día producto de enfermedades relacionadas con el SIDA. Desgraciadamente eso nadie lo informa, no hay conferencias de prensa en La Moneda, eso no se señala, pero en Chile mueren personas producto de enfermedades relacionadas con el SIDA. ¿Qué significa eso? Que sigue siendo una enfermedad mortal, que no tiene cura. La única cura descubierta ahora es la educación, es la información y la entrega de terapias VIH. Las terapias de VIH nos han salvado la vida, han sido una garantía. Por eso que nosotros estamos exigiendo que se entreguen estas terapias y que se atiendan los programas de salud, que haya prevención, que haya campaña de educación sexual. No sé si respondo a las preguntas que me hace la diputada Claudia Mix, pero es muy importante, yo quiero insistir y resaltar el tema de las terapias, de esta garantía, que es una garantía universal. Chile se destaca en América Latina por la entrega de esta garantía, tanto así que hay habitantes de otros países que debido a dificultades y a crisis sanitarias de sus propios países llegan a Chile en auxilio, ¿no? Buscando socorro de su vida. Yo haría lo mismo, por supuesto, si estaría en su situación. Por eso que Chile se destaca en ese sentido. En lo que no se destaca es que no tiene campaña de prevención, que no tiene educación sexual y que ahora esa garantía, que es una garantía destacada, que la entrega de terapia por todos los meses, se está viendo dificultada y tiene problemas en su entrega en tiempo del COVID. Como me pregunta el presidente por estas acciones judiciales, implica que nosotros interpusimos 9 recursos de protección en los tribunales de justicia. En su gran mayoría esos recursos fueron acogidos a tramitación. Se estudiaron, se pidieron antecedentes. Desgraciadamente las administraciones del doctor Mañalich y del doctor París nos encontramos con una serie de dificultades, lo que nosotros esperábamos, porque somos ciudadanos de bien, que somos un aporte para la sociedad. Lo que nosotros esperábamos es que nos llamara el Ministerio de Salud, de hecho buscamos esa instancia para buscar una salida, una salida institucional, una salida dentro del marco de los hospitales. No tener que recurrir a los tribunales de justicia. Es una vergüenza para este país que los enfermos tengamos que recurrir a los tribunales de justicia para exigir nuestro derecho a la vida, cuando ese es un deber de las autoridades de salud. Eso es lo que estábamos reclamando en los recursos de protección. Desgraciadamente, y respondiendo a la pregunta del presidente, en su calidad de diputado, nos encontramos con muchas dificultades en los tribunales, no solo por las dificultades propias del COVID, que todo es virtual, y porque también los tribunales están sobrecargados en trabajo, sino que porque las autoridades del Ministerio de Salud mintieron descaradamente las informaciones que le entregaban al Poder Judicial. Pese a que existe el decreto 4 y el ordinario 916 del 7 de abril, que me pregunta el diputado, esos ordinarios señalan que la entrega multimes siempre va a ser posible cuando exista stock disponible. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo se establece un ordinario? Se establece una ley, un decreto facultando la entrega de un derecho, en este caso de terapias VIH multimes, depende si tenemos medicamentos, es decir, que una persona va a vivir, depende si hay un ventilador artificial, depende si hay un ventilador de oxígeno. La salud no puede depender de esas circunstancias. La salud tiene que estar garantizada, por eso que nosotros pedimos y hemos exigido que este decreto, este ordinario se cumplan. Solo finalmente relatarles un caso. De todos los recursos de protección, que desgraciadamente los más complicados es de un compañero nuestro, un compañero ya de edad avanzada, Marcos Ruiz, que es un reconocido dirigente de la diversidad sexual y del VIH-Sida, quien tuvo y tiene un problema crónico, un problema al corazón muy grave, que lo tuvo entre la vida y la muerte. Bueno, él se atiende en el Hospital Lucio Córdoba. Él interpuso un recurso de protección porque el Hospital Lucio Córdoba hasta el día de hoy le sigue entregando terapias por un mes, lo obliga a ir todos los meses a buscar su terapia, e incluso él, antes del recurso de protección, se acogió a una medida sanitaria del Ministerio
que es la entrega de terapia en los domicilios, ¿no? Digamos, a través de envío de correo y de ese sistema de alcance. Sin embargo, eso nunca ocurrió, pese a que él lo solicitó. Ahora, cuando se estudió este tema en la Corte de Apelaciones de San Miguel, los abogados del Hospital Lucio Córdoba señalaron que el señor Marcos Ruiz podía pedir que le entregaran sus terapias en la casa, pero resulta que el señor Marcos Ruiz ya lo había pedido y no habían cumplido. Y lo que no ha dicho el Hospital Lucio Córdoba, lo que no ha dicho el Ministerio de Salud, lo que nunca dijo el ministro Mañalich, es que en esas entregas domiciliarias, y quiero aprovechar la oportunidad de denunciarlo, incluso hubo asalto y robo de esas medicinas. Hay personas viviendo con VIH de ese hospital que dejaron de tomar sus medicinas porque sus tratamientos fueron robados de una camioneta que fue contratada por el Servicio de Salud para que le acercara los medicamentos a sus casas. Ese asalto nunca se conoció, nunca se informó, quedó en la más completa anonimato, tanto así que yo estoy solicitando hace más de 2 meses información al Ministerio de Salud, a los servicios de salud correspondientes, y hasta el día de hoy no se nos entrega. Entonces, resumiendo, que te entreguen la terapia en tu casa a través de un envío tampoco es una garantía. Aquí la única garantía de vida y la única garantía de salud es que nos entreguen las terapias por 3 meses. Si hay un problema de abastecimiento, si hay un problema económico, bueno, la OPS, la OMS, ONU-SIDA establece un calendario también y una forma de entrega. El punto es que el Ministerio de Salud tiene que allanarse y tiene que abrirse también, no solo a las demandas de las personas viviendo con VIH, sino que a respetar sus propias indicaciones clínicas, el decreto 4 de marzo y el ordinario de abril del 2020. Gracias, don Víctor Hugo. Le ofrezco la palabra al diputado Barros. Estamos a 4 minutos de la... Sí, gracias, presidente. Saludar al expositor, agradecerle su exposición, me parece que es un tema muy relevante. Solamente preguntar, para que me pueda especificar la fecha de los 9 recursos de protección que se habrían presentado, ya los que hizo referencia en su exposición. ¿Sabe por qué? Porque tengo acá, y mis asesores me han hecho llegar, el fallo respecto de esos recursos, y que de acuerdo al fallo de la Corte reza tal cual, séptimo, que en consecuencia, si bien en el mes de mayo de 2020 se entregó al recurrente tratamiento por 1 mes, a partir de junio lo fue por 90 días como consta de los antecedentes acompañados a la causa, lo cual se ajusta a los nuevos protocolos que busca precisamente resguardar la salud de enfermos crónicos. Por consiguiente, no existe, dice el fallo, no existe ahora medida cautelar que se pueda adoptar por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque el presente recurso ha perdido oportunidad. Esto fue con fecha 20 una vez que ya el ministro ya había dejado de ser ministro. Entonces me gustaría, se me produce ahí una confusión para que quedemos todos más tranquilos, entendiendo que el tema del VIH es un tema muy relevante y que entiendo perfectamente probablemente su angustia. Muchas gracias, presidente. Don Víctor Hugo, tiene 2 minutos para contestar, por favor. Bueno, señalarle al diputado y que yo que más que tranquilo, estoy intranquilo, porque el recurso de protección fue interpuesto el día 3 de junio, cuando el ministro Jaime Mañalich era ministro, y él tiene que responder políticamente a este recurso. El recurso de protección que fue fallado después de 4 meses, ese es el tiempo que se está tomando en las Cortes de Apelaciones para ver los recursos de protección. Fue informado anoche y señalan que perdió oportunidad, pero ¿sabe por qué perdió oportunidad, señor diputado, a través del presidente? Porque fue la misma Corte de Apelaciones de Santiago, la 6ª Sala de la Corte de Apelaciones, la que en un fallo, por orden de no innovar, le ordenó al Servicio de Salud, al Hospital San José, entregarme la terapia de VIH por 3 meses. No fue un resorte del Ministerio de Salud, no fue un resorte del ministro Mañalich, no fue un resorte de las autoridades del Hospital San José. Fue una obligación jurídica por una orden de no innovar del tribunal. Por eso vamos a apelar a la Corte de Apelaciones,
porque la sexta sala, la Corte Suprema, la sexta sala de la Corte de Apelaciones señala que me entregaron terapias por 3 meses en junio, pero fue una orden de la propia Corte. Entonces, sorprendente, la verdad, bastante vergonzoso que la misma Corte desconozca sus propias órdenes y sus propias atribuciones. Muy bien. Muchas gracias, don Víctor Hugo. Le agradecemos su participación. Si usted tiene alguna documentación que quisiera hacer... ¿Enviar la resolución de la Corte a la Secretaría de la... Sí, es un antecedente. Sí, señor presidente, yo les puedo enviar por correo toda la documentación, que es bastante abundante. Agradecer esta instancia, la invitación también, porque el tema del VIH es un tema relevante, un tema importante. Cuando pase la pandemia, cuando pase el COVID, que todos esperamos que sea así, nos vamos a encontrar nuevamente con que nos va a golpear la cara esta otra pandemia que sigue viviendo con nosotros, que es la pandemia del VIH-Sida. Por eso insisto en que vamos a recurrir a instancias internacionales para demandar el derecho a la vida y el derecho a la salud, y hacemos responsable al exministro Jaime Mañalich de obligarnos a acudir a los tribunales de justicia y ahora obligarnos a acudir a cortes internacionales para que se respete el derecho a la vida y a la salud de las personas que vivimos y luchamos con VIH-Sida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Víctor Hugo. Le reitero, háganos llegar los antecedentes que dicen relación exclusivamente con la acusación constitucional. El problema en general de los pacientes con VIH-Sida, yo creo que hay que tratarlo de todas maneras como usted señala, pero en este caso haga llegar los antecedentes estrictamente relacionados con el actuar de el exministro acusado constitucionalmente para poder dejarlo en acta. Muchas gracias, don Víctor Hugo. Muy bien. A continuación, le ofrezco la palabra a don Jaime Yamet Rojas, ex seremi de Salud de la región de Valparaíso. Don Jaime, le ofrezco la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Quiero saludar por su gentil intermedio a toda la comisión investigadora. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Jaime Yamet Rojas, soy de profesión cirujano dentista. Me tocó ejercer el cargo de secretario regional ministerial de salud de la región de Valparaíso, primero entre el 1 de abril del año 2010 hasta el 11 de marzo del año 2014, y luego, adicionalmente, por una situación puntual, específica y de carácter urgente, fui requerido por la señora subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, desde el 25 de mayo de este año hasta el día 31 de julio para reemplazar en sus funciones al secretario regional ministerial titular, don Francisco Álvarez Román, quien se encontraba hospitalizado en carácter grave por enfermedad por COVID. Dicho lo anterior, señor presidente, quisiera partir mi exposición hablando sobre la magnitud de la situación. En ese contexto, hoy día, de acuerdo a datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el COVID en el mundo tiene más de 35 millones de casos confirmados, y de ellos más de 1 millón de personas han fallecido. El primer lugar de infección a nivel del mundo, como área geográfica, es la región de las Américas. En ese sentido, en un marco de más de 54 países y territorios que están afectados por COVID, se han registrado en las Américas más de 17 millones de casos. Y dentro de los fallecimientos, 574.000 fallecimientos. Más de la mitad de los fallecimientos ocurridos desde el inicio de esta pandemia están concentrados en la región de las Américas. La tasa de letalidad que se ha registrado para el mundo es de 3,3, es decir, 3,3 personas de 100 contagiados fallecen por esta enfermedad. En ese sentido, en nuestro país, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, se han registrado hasta el momento más de 473.000 casos, de los cuales han fallecido más de 13.000 personas. Todos los días se están registrando alrededor de 1.500 casos nuevos a nivel nacional. Nuestro país, respecto de la situación de las Américas, representa el 2,74% de los casos. Asimismo, representa el 2,28% de los fallecimientos. Eso significa que los primeros lugares de países afectados por COVID en la región de las Américas son fundamentalmente, en términos de casos, Estados Unidos, Brasil y México. Y a nivel de fallecidos, en una tasa ajustada por 100.000 habitantes, es decir, tasa de mortalidad bruta,
México, Ecuador y Bolivia. Nuestro país nunca ha estado dentro de los países con mayor número de casos y tampoco mayor número de fallecimientos. Y eso se debe fundamentalmente a que el ministro de Salud o el Ministerio de Salud, y especialmente por la gestión realizada por el doctor Mañalich, hicieron un esfuerzo titánico, gigantesco, para poder lograr fortalecer la red asistencial. En ese sentido, la disponibilidad de ventiladores mecánicos, el crecimiento de la red asistencial y también la disponibilidad de recursos para poder enfrentar esta pandemia, primero desde el ámbito hospitalario y con posterioridad del mundo de la salud primaria, ha permitido que tengamos ese impacto mucho más reducido respecto de otros países, incluso países vecinos. En ese contexto, la región de Valparaíso, que me tocó liderar, en este periodo en particular, que quiero señalar especialmente que durante el periodo que me tocó liderar la región de Valparaíso contaba con los peores indicadores de la pandemia en ese momento. Sin ir más lejos, en la región de Valparaíso, con fecha 24 de mayo, de acuerdo al informe epidemiológico consolidado de la fecha, partimos con un número de casos activos de 676 casos y con una tasa de incidencia de 34,5 casos activos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en un periodo muy corto, esta situación se volvió muy difícil de controlar. Y es así como la región de Valparaíso pasó a tener en el mes de julio, a inicios del mes de julio, el 4 de julio, la tasa de incidencia de casos, la segunda tasa de incidencia de casos a nivel nacional, con un número de casos activos de 3.367 casos activos y una tasa de incidencia de 172 casos cada 100.000 habitantes. Este momento crítico, donde fue necesario implementar una serie de medidas sanitarias urgentes que ya habían sido planificadas previamente, pero cuya implementación regional correspondió directamente al Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública y también de la Seremi y de los servicios de salud, implicó un esfuerzo muy grande del sistema sanitario en su conjunto. En ese contexto quiero destacar algunos hitos relevantes que a veces pasan desapercibidos en el marco de la discusión política. Uno de ellos es la integración de la red asistencial público y privada. Ese hito es uno de los hitos fundamentales en el manejo de la estrategia a nivel mundial. Y también, como se ha señalado, también el crecimiento orgánico de la capacidad de las regiones y del país en su conjunto para poder enfrentar la pandemia. Sin ir más lejos, en el mes de marzo la región de Valparaíso contaba con 90 camas de unidades de cuidados intensivos. Y a fines del mes de julio cuenta con 236 camas de cuidados intensivos. Ese crecimiento de la red asistencial consideró reconversión de camas, ajustes, transformación de la red asistencial, una integración completa de la red asistencial público-privada. Lo mismo se puede observar en el ámbito de los laboratorios. En la región de Valparaíso, a inicios del mes de marzo, existía solamente un laboratorio que analizaba muestras de PCR correspondiente al Hospital San Camilo de la comuna de San Felipe. Al terminar el mes de julio, y actualmente incluso, la región de Valparaíso cuenta con 39 laboratorios que informan análisis de PCR de la región. Y de esos, 23 están instalados en la región de Valparaíso. Y en ese esfuerzo han participado diferentes instancias, no solamente los centros hospitalarios, quienes han recibido aportes importantísimos respecto de infraestructura, recursos, equipamiento para poder enfrentar a esta pandemia, sino que también la integración del Ministerio de Salud a través del Ministerio de Ciencias, de las universidades regionales, de industria privada, para poder fortalecer la red de laboratorios y análisis en la región. En ese sentido, hoy día, cuando partimos la pandemia, se analizaban en la región de Valparaíso 200 a 250 exámenes de PCR por día. Y hoy día la región de Valparaíso está analizando más de 3.500 exámenes diarios. Ese incremento en el testeo y con una estrategia de búsqueda activa es la estrategia fundamental llamada TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. Y en ese contexto fue necesario también implementar en ese corto periodo de tiempo esta estrategia a través de fortalecer la red de laboratorios, implementar residencias sanitarias y, por supuesto, un elemento fundamental, fortalecer la trazabilidad. Esta trazabilidad, y tal como se ha señalado en forma precedente, es compleja. Se partió con la trazabilidad sobre casos activos
y luego se ha ido profundizando los niveles de trazabilidad para llegar a una trazabilidad correcta, que es la que corresponde tanto a los casos activos como a los contactos estrechos y generando una red de trazabilidad mucho más eficiente. La región de Valparaíso actualmente cuenta con 3 centros de trazabilidad. Estos centros han sido operados por instituciones de educación superior. Existe uno que ha sido coordinado con la acción conjunta con el Instituto Duoc-UC de Valparaíso. Existe otro que ha sido coordinado con el aporte de la Universidad Andrés Bello y existe un tercero que ha sido coordinado con el aporte de la Universidad de Valparaíso. Con esto quiero decir que las estrategias de integración regional para poder fortalecer la red asistencial, la trazabilidad, el aislamiento, indudablemente han contado con un liderazgo claro y eficiente. Y ese liderazgo, indudablemente, ha venido de mano del exministro de Salud, Jaime Mañalich, y ha sido continuado actualmente por el doctor Enrique París en su rol de ministro de Salud. Por supuesto que eso también involucra a los señores subsecretarios. Tanto el subsecretario Zúñiga como la subsecretaria Daza han tenido un rol fundamental en hacer crecer estas redes y fortalecer estas estrategias a nivel regional y a nivel nacional. Respecto de la confiabilidad de la información, quiero dar cuenta a esta comisión que efectivamente el Ministerio de Salud cuenta con un sistema único y oficial para el registro de los datos de los casos. Y también respecto de los registros de fallecidos. En el periodo que me tocó subrogar, este sistema, por supuesto, ustedes conocen, es el sistema EpiVigil. Este sistema fue implementado en el mes de marzo por el Ministerio de Salud y este sistema, desde sus inicios, tenía la capacidad de poder trabajar con volúmenes de datos pequeños. Sin embargo, cuando esta pandemia se acelera, se aumenta el número de casos, aumenta el número de fallecidos en forma exponencial y en un corto periodo de tiempo, el sistema EpiVigila no tiene la capacidad de poder representar adecuadamente y en tiempo real, que es fundamental esa información, la información necesaria para el manejo adecuado de la pandemia y también para poder tomar decisiones acertadas respecto de su uso. En ese contexto, el sistema EpiVigila mensal tiene a nuestro juicio, una deficiencia estructural. Otorga el 100% de la responsabilidad del registro al médico tratante, generando en ese sentido una brecha digital entre aquellos médicos que cuenten con los recursos necesarios para poder implementar ese registro en línea y al mismo tiempo hacer un adecuado seguimiento y cierre de los casos. Esta situación fue particularmente visible durante el periodo que me tocó subrogar, generándose discrepancias importantes entre la calidad de la información que reportaba el sistema en tiempo real y la que finalmente había que complementar desde las secretarías regionales ministeriales. Esto es fundamental para el conocimiento de la comisión, porque las secretarías regionales ministeriales debían realizar una búsqueda activa en los laboratorios que reportaban exámenes de PCR, como también en las bases de datos de fallecidos, en los registros del registro civil, entre otras fuentes, para poder complementar esta información que el sistema entregaba en forma incompleta. De manera tal que esta discusión de carácter público respecto de que existía un sistema paralelo no es tal. Lo que ha existido fundamentalmente es un complemento de la información que era necesario realizar debido a que el sistema en su momento no tenía la capacidad de reportar en tiempo real la información adecuada para tomar decisiones. Y en ese sentido hubo un acompañamiento permanente por parte de la Subsecretaría de Salud Pública para poder mejorar la calidad de los registros. Hasta que finalmente esas discrepancias se fueron resolviendo y reduciéndose, teniendo hoy día un sistema que opera de mejor manera. Sin embargo, aún hoy existe una subestimación de registro respecto de la base de datos de laboratorio de alrededor de un 15%, debido a que no existe aún una integración completa entre las bases de datos de EpiVigila y la base de datos de la nueva plataforma de laboratorios que fue implementada en el mes de julio y parte del mes de agosto por parte del Ministerio de Salud. En ese contexto, el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud para poder contar con datos confiables y poder tomar decisiones acertadas respecto a esos datos ha sido muy importante y se ha contado siempre con el acompañamiento de esta información para poder lograr una adecuada contención y manejo de la pandemia a nivel nacional.
Esta es la realidad que nos tocó vivir en la región de Valparaíso. Afortunadamente los números de la pandemia se han mostrado mejores y en ese sentido se ha reducido el número de contagios, como también se ha reducido la morbilidad y la mortalidad que genera. Pero en ese contexto, las secretarías regionales ministeriales, los servicios de salud, la integración con la atención primaria ha sido un proceso, y cualquier persona que haya trabajado en alguno de estos centros, como ha sido particularmente mi caso, he tenido la experiencia de poder implementar modelos de gestión que finalmente toman tiempo en estar completamente habilitados y, por supuesto, también estar 2 minutos, don Jaime. ¿Sí? Eso es cuanto le puedo informar, señor presidente. Termino con si usted me permite, un comentario personal. He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con el doctor Mañalich desde el año 2014, por lo tanto soy uno de los secretarios regionales ministeriales que más tiempo ha trabajado con el doctor Mañalich y en todo momento el respaldo, el apoyo a la gestión y la preocupación permanente por las mejoras de los indicadores sanitarios en la región de Valparaíso ha sido, sin lugar a dudas, una preocupación, no solamente por la naturaleza y origen de su cargo, sino que también en su convicción personal de generar una mejor salud para las regiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Jaime, por su exposición. Le ofrezco la palabra para consultas al colega don Leopoldo Pérez, luego a don Ramón Barros. Tiene la palabra diputado Pérez. Gracias, presidente. Saludar a invitados, señor Jamet, el apellido. Jamet, sí. Y la verdad que quisiera hacerle algunas preguntas. En un contexto de pandemia mundial, de una enfermedad nueva, ¿existe criterio uniforme y establecido de la forma correcta de actuar? Primera pregunta. ¿Existe una estrategia correcta con respecto a una pandemia nueva? Segunda pregunta. Y las recomendaciones de la OMS son las mismas que hacen otras agencias de epidemiología. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Ese camino ha variado con la obtención de mejores datos? Esa sería mi tercera pregunta. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Diputado don Ramón Barros, su pregunta, por favor. Gracias, saludar el micrófono. Gracias. Saludar a don Jaime, agradecer su presentación. Lo que ha ocurrido aquí, y usted lo relata de manera muy certera, es que el sistema Epivigila no daba el ancho y por lo tanto lo que se trató fue de construir un sistema que pudiera arrojar cifras más reales para evitar, ¿no es cierto?, la distorsión de casos. Obviamente, para algunos eso puede llevar a que lo veamos como un error. Usted hablaba como desde su rol como Seremi, los laboratorios, seguramente la atención primaria, como lo dijo ayer el ex Seremi de Salud de la Sexta Región, etcétera. Pero de ahí a deducir que esto produce un ocultamiento y dolo, me parece que hay una diferencia. Por eso la primera pregunta es si podemos estar frente a errores como han tenido muchos países en términos de cómo se ha ido evolucionando hasta conformar un sistema, como usted bien dice, más confiable, o usted puede calificar que aquí hubo ocultamiento y dolo. En segundo lugar, las recomendaciones. Ayer un invitado nos hizo ver que la OMS cumplía casi un rol como decorativo, que era como una labor de un embajador que siempre apoyaba al país donde estaba. En general, ¿cuál es la opinión que usted tiene respecto a las instrucciones y la relación y la importancia que tiene la OMS dentro de nuestro contexto nacional? Y por último, y como última pregunta,
si en la región en la cual usted se desempeñó como Seremi, pasaba lo mismo que en nuestra región, como lo dijo ayer doña Daniela Sabando, en orden a que había una relación permanente con los sistemas de atención primaria, etcétera, porque se ha tratado de desvirtuar el hecho de que se habría dejado fuera los sistemas primarios de atención como un instrumento, ¿no es cierto?, y como gente con mucho esfuerzo que intentaba aportar a ir construyendo un sistema más confiable. Eso nomás, y agradeciendo su exposición, don Jaime. Gracias, diputado Barros. Ofrezco la palabra al diputado Castro, don José Miguel. Me he mandado en el link. Cuesta de repente que agarre el link, señor presidente. Gracias por darme la palabra. Señor Yamet, voy a ser súper directo en preguntarle lo mismo que le pregunté a la ex Seremi, en realidad, que expuso el día de ayer. ¿Alguna vez usted recibió un mandato, le dejaron esbozar en términos de modificar alguna cifra que usted haya enviado? Primero. Y segundo, ¿alguna vez no vio reflejada las cifras que ustedes tenían, que ustedes traspasaban en algún conteo? Súper simple eso, gracias. Diputado Castro, ¿puede contestar don Jaime Yamet, por favor? Diputado Celis, ¿tiene pregunta? Gracias, presidente. Presidente, solo quiero decir que hacer estas preguntas al invitado me parece inoportuno, porque la duda de quienes presentamos firmamos la acusación constitucional no es contra los Seremi, que los Seremi han participado en un proceso de ocultamiento, sino que este se dio en el gabinete del señor exministro Mañez, no en la Seremía. Yo no dudo del trabajo de los Seremi, sino que creo que está en otra parte el nivel de ocultamiento. Quería hacer esa aclaración, señor presidente. Gracias. Don Jaime, por favor, puede responder las 3 preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de la estrategia, existe una estrategia concreta. La Organización Mundial de la Salud fija directrices claras y únicas para poder enfrentar esta pandemia. La respuesta es no. La Organización Mundial de la Salud otorga lineamientos generales, genera información formal para poder apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, como se ha podido ver, la toma de decisiones y también el manejo de la pandemia en los diferentes países del mundo ha sido absolutamente distinto. Sin ir más lejos, nuestro país en algún momento se debatió en un debate público por el uso de las mascarillas, por las restricciones, y hoy son medidas sensatas, abordables y por supuesto que han sido ya socializadas en la comunidad. En ese contexto, creo que la única forma de responder esa pregunta nos va a dar la historia, el tiempo, una vez transcurrida la pandemia, cuáles fueron los países que tomaron mejores decisiones y más a tiempo. En mi personal juicio, creo que Chile tomó decisiones muy correctas y en forma muy anticipada, que países vecinos de nuestra región de las Américas han tenido muchísimas dificultades en enfrentar al momento actual. Por ejemplo, como ya lo mencionaba, el crecimiento orgánico de la red asistencial, el fortalecimiento del equipo, de los equipos técnicos y también, por supuesto, la adquisición de equipamiento para poder enfrentar adecuadamente la pandemia. Eso yo lo puedo dar fe, que desde nuestra región de Valparaíso fue así. Quiero señalar, señor presidente, muy brevemente, que, por ejemplo, por iniciativa directa del exministro Mañalich, nosotros tuvimos la posibilidad de contar con un buque Sargento Aldea, que permitió 154 cirugías en nuestra región, como también pudimos contar con un hospital modular que se ubica actualmente en la comuna de Limache y que nos ha permitido crecer en forma muy importante para aquellas cirugías no COVID que generan una gran cantidad de morbilidad en pacientes que no lograron atención en este periodo de suspensión de actividades quirúrgicas electivas. Respecto de los errores en la información o en un eventual dolo, quiero ser muy categórico. Siempre hubo un ánimo de poder
lograr complementar de mejor manera la información. Y es por eso que permanentemente el gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública estaba en contacto con los secretarios regionales ministeriales, yo diría a diario, para poder lograr resolver eventuales inconsistencias de la información. Y en ese sentido, la información que reflejaba las secretarías regionales ministeriales, si bien en algunos momentos podían existir inconsistencias previas a los reportes, eran resueltas una vez que se lograba desde la subsecretaría conciliar todos los antecedentes necesarios para ese reporte. Doy un ejemplo: en el caso de los fallecimientos se requerían contar con los certificados de defunción de las personas inscritos en el registro civil, situación que muchas veces tenía una temporalidad distinta al momento que en la región se reportaba un fallecimiento. Por lo tanto, sin ir más lejos, las regiones y el nivel central tenían una coordinación permanente para lograr poder consolidar información confiable que permitiera tomar decisiones. Y eso en todo momento fue apoyado y respaldado desde el nivel central. Y por último, para responder al diputado Castro, en ningún caso y en ningún momento recibimos órdenes, mandatos, sugerencias o algún tipo de coerción respecto a ocultar información, difundirla en menor escala de la que era o generar un ajuste necesario para poder cuadrar las cifras con los reportes nacionales. El esfuerzo que hacía la Subsecretaría de Salud Pública y también el gabinete del Ministerio para poder lograr coordinar acertadamente la información de las regiones era muy importante, y repito, esto era necesario porque el sistema Epivigila no era capaz de entregar toda la información necesaria en tiempo real, que es la razón por la cual se ha generado buena parte de esta discusión. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, don Jaime. No habiendo más preguntas, le sugiero, si tiene a bien, entregar alguno de los antecedentes que usted ha expuesto en su presentación, lo puede hacer llegar vía electrónica a la Secretaría para poder adjuntarlo. Le agradecemos entonces su presentación y al igual que los demás expositores puede continuar en la sesión si usted así lo desea. Muy bien. La última exposición para el día de hoy corresponde a don Matías Goyenechea Hidalgo, presidente de la Fundación Creando Salud. Don Matías, le ofrezco la palabra. Diputado Castro, por favor, brevemente. Gracias, presidente. No he visto la citación, porque yo no soy parte de la comisión, solamente hacerle una pregunta, presidente. Hoy día usted dijo que aquí se cerraba hoy día la sesión, en la tarde no va a haber sesión, esa es mi consulta. No, estamos sesionando mañana y tarde, en la tarde tenemos otros invitados, se cierra la sesión de hoy con esta exposición, porque tal como dijimos al inicio de ella, siempre hemos tratado de mantener 2 invitados y 2 invitados, ¿no? O sea, sumamos 4. Tenemos una excusa de uno de ellos, por lo tanto, con don Matías se cierra las exposiciones de la mañana. En la tarde sesionamos siempre a las 17 horas, si no me equivoco, secretario. Sí, 17. Muy bien. Don Matías, disculpe la interrupción, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo traje una presentación, voy a compartir pantalla. Está compartida ya, don Matías. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a presentar un examen o una mirada respecto a la respuesta al COVID que se hizo por parte de la autoridad. Este es un análisis crítico de la conducción sanitaria. Yo soy Matías Goyenechea, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Creando Salud. En la estrategia sanitaria uno puede o debe tener al menos 3 aristas. Uno son las políticas que están destinadas a elevar la línea del sistema de salud, que es un poco lo que veníamos conversando en la exposición anterior. Pero esa no es la única estrategia que se tiene que implementar, sino que también está el aplanamiento de curva y las políticas destinadas a aplanamiento de curva, como la comunicación de riesgo, estrategia de trazabilidad y aislamiento, entre otras modalidades que uno tiene, como también adopción de cuarentenas de carácter temprano y en un dimensionamiento territorial adecuado, como también políticas sociales de mitigación. Y en eso
yo tengo algunos elementos que aportar en cada una de estas áreas. Respecto de la situación del sistema de salud, bueno, esta es la curva de casos, la curva epidemiológica. Básicamente nosotros estuvimos con la mayor cantidad de casos centrados entre mayo y junio, y después hemos venido descendiendo en la cantidad de casos activos y casos nuevos. Efectivamente, uno puede comprobar, mirando los datos que se tienen en torno a la cantidad de camas disponibles totales, como la cantidad de ventiladores mecánicos, que hubo un aumento de capacidad. En el sector público eso es bastante notorio, donde se pasan de 647 camas a 1.900, lo cual muestra efectivamente un esfuerzo importante. No obstante, también tenemos que fijarnos de otros aspectos, más allá de centrarnos solamente en lo que tiene que ver con la elevación de la capacidad del sistema de salud. Y aquí hay algunos elementos que me parecen que son de más cuidado, que tiene que ver con un efecto amplificador de la desigualdad en los resultados sanitarios que va a presentar la población. Lo primero, y me quiero detener un poco en este cuadro, esta es la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en el mundo. Nosotros somos el tercer país con mayor tasa de mortalidad. Entonces, a veces no se entiende ciertos discursos triunfalistas cuando tenemos una situación tan grave como la que se puede expresar en este gráfico, que son datos de la Universidad de Johns Hopkins, que va copiando datos a nivel mundial. Entonces, esta es una situación que de todas maneras uno debiese tener bastante precaución cuando se hacen juicios de valor respecto de lo bueno que se ha hecho o lo bueno que ha sido la conducción sanitaria, cuando estamos en el tercer lugar de la peor resultado a nivel mundial. Las comunas que más han sido afectadas en términos de cantidad de fallecidos son las comunas que tienen mayor población, evidentemente por su peso demográfico, hoy día centrados en Puente Alto, la Florida, Maipú principalmente, que son las que encabezan los fallecimientos. Al hacer el ajuste por población, hay una modificación de un poco de esto y las comunas que más han sido afectadas han sido María Elena en el norte del país, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Los Espejos, Cerro Navia, Independencia, las que tienen la mayor tasa de mortalidad. Y aquí me quiero detener en este gráfico que me parece sumamente complejo. Aquí en este examen yo lo que hice fue agrupar las comunas de altos ingresos de la región metropolitana con comunas de bajos ingresos de la región metropolitana. Y uno, básicamente en dos indicadores que son bastante centrales. La tasa de incidencia acumulada, o sea, el efecto acumulado de la pandemia, como la tasa de mortalidad que tienen cada una de estas comunas. Lo primero es que al comparar respecto del riesgo de contagio, las comunas como Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Independencia, San Ramón, Los Espejos, que tienen como características, además de ser comunas de bajos ingresos, tienen un riesgo de contagio 2,13 veces más alto que las comunas de altos ingresos. La población que habita en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Independencia, San Ramón y Los Espejos, adicionalmente tienen 2,2 veces más riesgo de fallecer producto del COVID-19 que los habitantes de las comunas de mayores ingresos. Entonces, acá hay una afectación en la cual los determinantes sociales de la salud, las condiciones, esto tiene que ver un poco con condiciones de vivienda, condiciones de ingreso, entre otros factores que operan sobre la población y que hacen de que los efectos del COVID-19 se amplifiquen. Esto básicamente tiene que ver un poco con la exposición de estas poblaciones. Una población que habita en comunas de altos ingresos tiene una exposición al virus que es menor a la que tienen los habitantes de este grupo de comunas que están más expuestos por hacinamiento,
por problemas en el transporte público o entre otro tipo de exposiciones o factores de exposición. Y los resultados me parece que son bastante brutales en el sentido de que ser pobre y habitar en una comuna pobre tiene el doble de riesgo de contagio o de fallecer producto del COVID-19. Otro elemento que también me parece importante de mencionar tiene que ver con los recursos presupuestarios que se han empleado. Por un lado, uno ve a propósito de afirmaciones de como que hubo una preparación temprana respecto de las acciones que se tienen que tomar respecto del COVID-19, no se condice con el manejo presupuestario. Los recursos adicionales o el incremento de recursos se empiezan a ver probablemente con mayor fuerza desde el mes de junio, y antes los recursos adicionales fueron bastante escasos y bastante exiguos. Y es recién en julio, agosto probablemente, cuando ya se concretó el acuerdo COVID para el presupuesto, donde se ven una adición en términos presupuestarios de manera importante. Y lo que hemos ido cimentando es que una parte importante de estos recursos han sido consumidos sobre todo con un impacto en licencia médica, que son también de personas que tienen perfil socioeconómico más bajo, que son dependientes del FONASA, donde se han gastado de todos los recursos adicionales casi un tercio. Los recursos para atención primaria han visto también bastantes fluctuaciones. Por un lado, en los primeros meses de la pandemia se adicionaron recursos, pero en junio se le quitaron recursos a la atención primaria y después fueron repuestos nuevamente en julio-agosto. Llama la atención también de la falta de preparación respecto de qué hacemos con la red hospitalaria. ¿En qué sentido? Está bien, uno puede hacerse cargo y había que hacerse cargo del problema COVID, pero tenemos un impacto en producción hospitalaria de un tamaño gigantesco, donde probablemente vamos a salir de esta crisis con más de 5 millones de personas en lista de espera. Y sobre todo en patologías que son graves. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en que en la red hospitalaria que se financia por acciones o por el pago de acciones esté en un problema constante de sobreejecución de recursos, donde hoy día tenemos hospitales que están casi el 90% de ejecución al mes de septiembre. Y esto tiene que ver un poco con que no se contó con una preparación de cómo se van a financiar los hospitales y cómo se va a poder pagar a los hospitales en una situación en la que estamos con un decaimiento de actividad por lo que son, y no solamente por lo que se hace. En la Subsecretaría de Redes Asistenciales, adicionalmente se ve dos disminuciones que son particularmente sensibles desde el punto de vista de impacto social, que tiene que ver con el programa de alimentación, donde hay una reducción de 4.000 millones en el ejercicio del ministro Mañalich de recursos para lo que son leches y sopas para los adultos mayores en una situación donde hay una afectación social importante desde el punto de vista económico. No hay una justificación que pueda sustentar esto. Adicionalmente, va a haber un impacto bastante grave en lo que tiene que ver con capacidad de inversión del sector, donde hay un recorte de inversión sectorial gigantesco. Por otro lado, acá uno podría decir de que se ha priorizado también, y un poco también a propósito de la intervención anterior, queda bastante claro, se ha privilegiado tipos de intervenciones de carácter curativo asistencial, despriorizando lo que tiene que ver con la capacidad de tener una política de comunicación de riesgo activa y no cometiendo errores como los que se cometieron en el mes de abril, cuando se llamaba a la población a tomar té o a juntarse a tomar cerveza, previo al alza de casos que tuvimos, como también en lo que tiene que ver con la adopción de cuarentenas a escala pertinente. Y así un retraso en lo que son medidas de aplanamiento de curva. Y por otro lado, los recursos, cómo se han distribuido, han tenido un sesgo importante marcado sobre lo hospitalario y los niveles curativos asistenciales que en el abordaje de la atención primaria. Y con esto cierro. En términos de análisis crítico, me parece que aquí hay elementos
políticos de conducción y de gobernanza de la crisis que están marcados por una gobernanza más bien de un tipo autoritario, con escasos niveles de participación, con opacidad y falta de transparencia en datos, y aquí hay es cosa de revisar las páginas y los informes que se han ido elaborando, donde hay una variabilidad en los datos que son bastante importantes. Desde el punto de vista del sistema de salud, uno puede también considerar que nosotros tenemos un sistema fragmentado y la integración de esta no ha sido fácil para efectos del aumento de la capacidad del sistema. Ha habido, y nos encontrábamos con una autoridad sanitaria débil, con un escaso nivel de camas críticas, y hubo que elevarlo de una manera muy rápida y elevada, que si bien se logró, todavía eso desmejorando otros elementos, con énfasis en lo curativo asistencial y no en lo preventivo ni en la supresión viral, y con un déficit de comunicación de riesgo importante. En términos de preparación, hay una ausencia de preparación o de prioridad política respecto de hacer esto, en términos más bien como Estado, abandono de los planes que estaban levantados a propósito de la H1N1 y un nivel de capacidad de escalar respuesta que fue muy lento, y que recién en los meses de julio a agosto se ha visto centralmente un aumento de capacidad centrado en lo que tiene que ver con el testeo de manera más significativa, como también todavía en los déficits que existen en la política de trazabilidad. En relación a las condiciones sociales, nosotros tenemos un problema, que es nuestra desigualdad como país, donde tenemos un mercado laboral con altos niveles de informalidad que generan una exposición muy importante de la población más vulnerable, y eso se condice con los resultados sanitarios que están presentando, con condiciones de hacinamiento y de vivienda precaria que facilitan la propagación del virus dentro de la población de escasos recursos, con problemas de abordaje en términos de salud mental o violencia de género, un escaso apoyo económico en la cuarentena, y esto se visibiliza, por ejemplo, por los informes MOVID de la Universidad de Chile con el Colegio Médico, donde se ve que la población, a pesar de incluso de estar contagiada, tiene que salir a buscar recursos y seguir trabajando, lo cual nos da muestra de que nosotros hemos tenido un sistema de protección social que ha sido falente, y que más bien hemos tenido que recurrir a los ahorros previsionales de las personas para poder solventar un poco su capacidad. Un minuto, don Matías, para cerrar, por favor. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Matías, por su exposición. Le solicito que lo que ha presentado, y si tiene algún otro antecedente complementario, nos lo haga llegar, por favor, para que conste en el acta. Le ofrezco la palabra al diputado don Ramón Barros. Gracias, presidente. Agradecer al expositor. Cada exposición es interesante, obviamente cada cual tiene sus propias implicancias o sus énfasis. Usted mencionó el tema de la tasa de mortalidad por millón, en que Chile estaría en tercer lugar. Tengo aquí lo último publicado por la Johns Hopkins, en que sale Perú, Bélgica, Bolivia, Brasil, pero Chile, España, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido y México tienen tasas muy similares. Lo que le quería preguntar es, en el estado en que estamos hoy día, cuando uno observaba que hace un mes atrás Argentina tenía un 20% de los muertos que tenía Chile, y hoy día prácticamente tiene el doble, ¿es usual en medio de una pandemia intentar crucificar constitucionalmente a un ministro cuando todavía ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar? Puede que Chile termine en lugar 100 en número de tasa de muertos por millón, porque este es una situación que tiene una dinámica propia. Chile tuvo una tasa de contagio inicial más rápida por un tema de estrategia. Uno puede ver como Argentina no tenía siquiera ni infectados, muy pocos muertos. Claro, confinaron a la gente desde el día 1 y hoy día me imagino el pastel en que están. Entonces, a lo que voy yo es que sacar hoy día cifras que las hay para todo, en medio de una pandemia que va evolucionando y que a todas luces Chile lleva un sistema que en cualquier momento se puede descontrolar, pero al día de hoy
tenemos una situación bastante más controlada y que probablemente va a tener cambios muy importantes en lo que va a ser el resumen una vez que finalice. A mí lo que me pasa es que acusar constitucionalmente a un ministro por una situación que todavía está en curso es como decirle, ya sabe qué más, vamos a cambiar al entrenador y a todos los dirigentes de un club porque un partido de fútbol va perdiéndose por 2-0 a los 10 minutos. Su pregunta, diputado. No, va la pregunta. También con la Johns Hopkins que tengo aquí, en cómo muchos países, yo no me atrevería a calificar todavía, y si hay que hacer un juicio lo voy a hacer al final y va a ser crítico si es necesario. Ahora, por otro lado, sí, es que usted me cortó el hilo con todo esto. Usted hace sí una afirmación respecto de elevar la línea, dice, y hace un reconocimiento a cómo se eleva la capacidad del sistema de salud. Pero también hace una crítica respecto de las políticas sociales de mitigación. ¿Es responsabilidad del ministro de Salud el que está siendo acusado en esta comisión? Eso es lo que estamos viendo aquí. Yo no estoy haciendo un juicio hacia el ministro de Desarrollo Social o si el gobierno o el anterior o hace 3 gobiernos tuvieron políticas sociales, porque obviamente que hay comunas que tienen mayor condición y capacidad probablemente de contagio en función de su realidad económica y social. Pero eso es atribuible al ministro. Pregunta, diputado. Te ofrezco la palabra. Vamos a acumular las preguntas. Respecto de lo que pregunto... Perdón, don Matías, vamos a juntar las preguntas y usted las contesta al final, por favor. Le voy a ofrecer la palabra, por favor, concéntrense en la pregunta, a los diputados señores Celis y Castro. Gracias, presidente. Presidente, quería preguntarle a don Matías, de su exposición, especialmente de su última lámina, vemos elementos que son de estrategia y que obviamente cualquier administración, cualquier país y los distintos países han asumido distintas estrategias. Mi pregunta es, ¿cuáles son los hechos que él identifica que son de responsabilidad política a asumir por el exministro Mañalich, toda vez que los aspectos de pobreza, los otros indicadores que él señala son elementos que son estructurales? Entonces, ¿cuáles son los elementos que él identifica claramente como que son de responsabilidad política respecto a la gestión del exministro Mañalich que está siendo acusado en esta ocasión? Gracias, señor presidente. Diputado Celis, diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, reafirmar una pregunta que hice anteriormente cuando el diputado Celia, a quien respeto mucho, me dice que no es atingente, producto que aquí no se está juzgando a los Ceremis que estaban presentes. La verdad es que estamos juzgando si hay o no mala información y fue malversada la información. Eso es lo que siento yo, por lo menos, y en base a eso hice mi pregunta. Y bajo ese mismo prisma y en la misma pregunta, la misma afirmación que ahora es el diputado Celia, yo le pediría, por favor, también a los expositores concentrarse no en las desigualdades o si hay mayor hacinamiento, no, por supuesto que tiene que ver con el tema, pero aquí no estamos jugando al ministro ni por el tema de CIA, ni por el tema, estamos jugándolo específicamente, y voy al título de la pregunta, presidente, estamos jugándolo por el manejo de datos. Con respecto al manejo de datos, el expositor nos señala que Chile está dentro de los 3 países con más mortalidad, recordando el ranking que hace la Universidad Johns Hopkins, dando datos reportados a los países participantes. En este sentido, el ranking se incluye también a Venezuela, que reporta 665 fallecidos y menos de 80.000 casos contagiados, pero con 10 veces menos testeo por cada millón de habitantes que tiene Chile. ¿Le parece entonces, por lo tanto, a usted responsable generar, en base a esa afirmación que dice usted, generar en el fondo desinformación también en esta comisión y a Chile, cuando es obvio que en el fondo los testeos o la magnificación de casos contagiados y mortalidad tiene que ver, por supuesto, con los testeos? ¿No hay por lo menos una culpa o decir, sabe que efectivamente Chile es de los países que más testea y por lo tanto obviamente va a tener mayores números y esto habla de una buena estrategia?
Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, diputado Castro. Quiero hacerle una pregunta a don Matías como diputado. Respecto de la misma gráfica que señala el colega Barros de Johns Hopkins, las cifras que hemos estado escuchando de distintas fuentes han mantenido a Chile dentro de los 10 países con más altas tasas respecto a nuestra población, tanto del contagio como la mortalidad. Y esto ha sido una constante, a veces en el sexto lugar, a veces en el noveno lugar, a veces en el tercero. Yo quiero preguntarle particularmente respecto de ese comportamiento de nuestro país desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, y particularmente la fecha del gráfico, porque eso es un indicador claro. Lo segundo, sencillamente, es un pequeño comentario nada más. Lo que pasa es que, y no me voy a imaginar respecto de su exposición, es lo que hemos podido percibir, que los datos que tienen que ver con las condiciones de la población y las particularidades evidentemente obligan a tomar estrategias sanitarias distintas, porque hay algunos más iguales que otros y hay otros más vulnerables que otros. Por lo tanto, son segmentos de la población que requieren tratamientos y estrategias distintas. En concreto, don Matías, me gustaría que usted pudiera ver dentro del comportamiento de las cifras comparativas en qué posición se ha mantenido Chile y cuáles son los rangos de ellos y a qué lo atribuye. Puede contestar, don Matías, no hay más preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de lo primero, de las primeras preguntas, efectivamente, yo menciono de que uno puede comprobar de que la forma en la cual se tomó o se eligió un camino para conducir esta crisis sanitaria estuvo centrado exclusivamente en elevar o generar políticas de elevación de la capacidad del sistema de salud. El problema es de que esa priorización genera una despriorización de haber realizado en marzo, abril, mayo, la implementación de la política de trazabilidad. Nosotros empezamos a realizar esa política desde junio, julio probablemente, cuando sale finalmente un protocolo de trazabilidad emanado por el Ministerio de Salud. Entonces, hay una temporalidad que es responsabilidad en torno a la elección de política de estrategia sanitaria que sí le compete efectivamente al ministro o al exministro Mañalich en este caso, de no haber conducido una política de trazabilidad importante, potente, con los estándares que se piden a nivel internacional. Por otro lado, también desde los espacios como la Comisión Asesora de COVID del mismo ministerio, se puso énfasis desde un comienzo de la crisis, el mes de marzo, en la necesidad de poder haber contado con una política de residencias sanitarias potente. Las residencias sanitarias fueron efectivamente repotenciadas, no en marzo, no en abril, no en mayo, en junio. Entonces, acá lo que sí compete en términos de responsabilidad es ese enfoque. No podemos, y ningún país puede solamente generar una sola forma de poder abordar una crisis sanitaria, sino que tiene que tener políticas integrales. Y esa integralidad en el abordaje de la crisis sanitaria es lo que falló, y evidentemente que en ese sentido sí se justifica efectivamente dar tranquilidad a esos más de 13.000 o 13.000 familias que han visto afectadas o se han visto afectadas por esta crisis. Me parece que es sumamente relevante investigar justamente, aclarar por lo mismo si es que hubo un mal manejo en términos de haber adoptado políticas tardías en torno a trazabilidad, en torno a residencias sanitarias, o haber realizado políticas como las cuarentenas dinámicas, que más bien pareciese que priorizaban otro tipo de cuidados, más bien desde el punto de vista de la actividad económica, que de lo que tiene que ver con la salud poblacional. Entonces, a mí me parece que ahí hay un elemento, y con esto probablemente me hago cargo de varios otros elementos,
pero efectivamente aquí hay que dar respuesta si es que a esas familias que perdieron seres queridos. Y es por eso que es necesario efectivamente que esa tardía adopción de medidas de carácter sanitario, de estrategia sanitaria, sí son responsabilidad del exministro de Salud. En términos de los datos que hay, uno puede ver de que efectivamente ha habido una política más bien zigzagueante en términos de claridad de los números. Nosotros conocimos recién con la salida del exministro Mañalich datos desagregados en torno a muertes a nivel comunal. Retroactivamente, por supuesto, pero no hubo una voluntad de tener esos datos de manera más clara cuando correspondía. Como para poder haber seguido presionando por la adopción de otras políticas que no solamente estuviesen destinadas a los ventiladores mecánicos y a las camas críticas, que si bien son importantes, y yo reconozco que ahí hubo efectivamente una tarea probablemente adecuada, no permitió visibilizar esa falta de datos de manera oportuna, con participación de mayor cantidad de actores, desagregados, anonimizados los datos en caso de ser necesario, para poder haber presionado por la adopción de residencias sanitarias, la adopción de una mayor política de trazabilidad, que es clave a la hora de poder identificar las cadenas de contagio. Evidentemente que también le compete a la autoridad de salud, conociendo, como también se afirmó, estas desigualdades estructurales, haber puesto énfasis en aquellas poblaciones y haber disponibilizado de manera más temprana la adopción de medidas de control sanitario que aplanaran la curva. En ese sentido, conociendo esa realidad, esa desigualdad estructural que existía en políticas sociales insuficientes, etcétera, como él mismo dijo conocer en algún momento, después de haber dicho que no conocía, sí requiere o sí requirió una toma de acción de parte de salud para mitigar esos efectos. Y eso me pareciese de que no se hizo o se hizo solamente en lo destinado a ampliar los ventiladores y camas críticas, pero no en poder disponibilizar y apoyar a la atención primaria de los distintos territorios de estas comunas más vulnerables para poder efectivamente tener una estrategia potente en términos de trazabilidad, identificando las cadenas de contagio. Entonces, efectivamente no es directo el efecto, pero sí hay una responsabilidad de salud de poder, justamente conociendo esta realidad, haber operado con políticas pertinentes en torno a la mitigación de estos efectos y que son concretos, no son políticas que haya que buscarlas, que no son políticas de países solamente desarrollados, sino que se tienen que tener efectivamente un manejo constante, y esto es recomendado por distintas instituciones. En lo que tiene que ver con un poco la capacidad de testeo, efectivamente yo diría que obviamente que no nos podemos hacer cargo de la capacidad de testeo de todos los países, nos podemos hacer cargo de nuestra capacidad. Quizás el caso de Venezuela probablemente hay más fallecimientos, pero no estamos hablando de Venezuela, sino que estamos hablando en el caso chileno. Y en ese sentido, sí hay que reconocer de que ha habido una capacidad de testeo que ha sido ampliada. No obstante, todavía tenemos problemas donde tenemos, que son el ajuste que hace el Departamento de Estadísticas y Información del Ministerio de Salud, donde reconoce también de que hay casos probables, casos sospechosos, que no son tampoco menores. Si sumamos ambas cifras, deberíamos llegar a los 17.000 y no solamente a los 13.000 que se está reportando. De todas maneras, el impacto probablemente de todo lo que tiene que ver con la crisis y el impacto en mortalidad, también lo vamos a ver podemos ver esta foto más inmediata, pero también vamos a ver los efectos de aquellos pacientes que han visto postergadas sus atenciones en el sistema de salud
a propósito de la exposición del tema de VIH, como también de otros enfermos crónicos que no han asistido a sus controles porque les han suspendido las horas o por miedo. Eso también compete también al Ministerio de Salud en el sentido de poder adelantarse frente a ese tipo de eventualidades que puedan impactar también en mortalidad, que no son directamente relacionadas con el COVID, pero que efectivamente sí tienen relación. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Matías. No habiendo más preguntas y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta agradeciéndole a los expositores de esta mañana.